Sí, claro, porque hoy se termina de definir en el Senado el proyecto que presentó el oficialismo junto a Sergio Massa, que tiene que ver con elevar el mínimo no imponible. Bueno, veremos cómo cómo va a afectar esto positivamente a los argentinos. Muchos dicen que se va a volcar al consumo, aquellos que son 1.200.000 personas que dejan de pagar ganancias, pero qué mejor que saludarlo a Guillermo Poch, que es tributarista y docente de la Universidad de Buenos Aires, para que él nos traduzca del idioma técnico al idioma más mundano posible cuáles pueden ser los beneficios, las contrapartidas de esto que se va a terminar de reglamentar hoy en el Senado de la Nación. Guillermo, un placer saludarlo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Gabriel? ¿Cómo andás, Luis? Bueno, ante todo, muchas gracias por haberme convocado. No, los agradecidos somos nosotros de tener a alguien que nos pueda ayudar a explicar y a traducir a la sociedad qué va a pasar con ganancias. A partir de ahora, más allá del título que vemos en todos lados, que 1.200.000 personas van a dejar de tributar este impuesto y que esto debería, suponen desde el gobierno, volcarse al consumo. A ver, lo que va a suceder es algo interesante para aquellas personas físicas con ingresos inferiores a 150.000 pesos, porque en definitiva esa línea que antes veían en el recibo de sueldos que decía impuesto a las ganancias, no la van a tener más, con lo cual van a tener un incremento en sus salarios. O sea, en la medida de que vos no tengas una línea que te retrae monto del sueldo bruto, es todo para bien. Y en adición, lo que va a terminar sucediendo es que en el mes de mayo, supongamos que hoy se termine aprobando la norma, en el mes de mayo estarían cobrando el impuesto a las ganancias que se les cobró anteriormente, con lo cual es una noticia muy positiva para la gente que va a recibir un mayor salario en el próximo mes. Bien, o sea que te va a entrar un montón de dinero que tiene que ver con los meses anteriores que pagaste de ganancia de este 2021 y después vas a dejar de pagar ese ítem, por lo cual te vas a montar con un montón de plata. Yo ya me imagino al empresariado argentino, empresas de electrodomésticos, subiendo los precios cuando ganancias se liberen, ¿no? Bueno, eso vamos a ver qué pasa. Viendo la situación de cada uno, le va a impactar en mayor o en menor medida, porque el impuesto a las ganancias, dependiendo de algunas particularidades, uno paga más, paga menos, algunos van a recibir mucho más, otros tal vez no van a ser incididos, y entiendo de que tal vez los comercios, sabiendo que venimos en una situación medio deprimida del mercado, no creo a priori que vayan a subir mucho, pero sí pudiese llegar a suceder, como bien vos decís, de acá a mayor demanda suban los precios, pero creo que eso vamos a ver cómo impacta, porque también sucede algo, es importante lo que vos dijiste, porque si se mantiene en el tiempo la mayor compra, sí los precios van a subir. Si es algo momentáneo, no le da tiempo al comercio a aumentar el monto de los precios. Entonces, como va a ser de manera puntual, es muy probable, y ahí quiero tener un mensaje optimista, de que no va a haber un incremento de precios, no debiera haber un incremento de precios. Mi consulta tiene que ver con lo que va a pasar en el futuro. Nosotros vivimos en un país con una escalada inflacionaria realmente alarmante. Se sabe que en los próximos meses esto no va a aflojar, teniendo en cuenta los gastos que está teniendo y la emisión que está teniendo el gobierno por la pandemia y demás. ¿Es suficiente estos cambios en ganancias? Digo, porque en cualquier momento nos vuelve a atrapar, porque siguen subiendo los salarios y demás. ¿No debería tener algún ítem que diga, bueno, en 6 meses lo recalculamos o algo por el estilo? A ver, hay inclusive una situación de transición para montos superiores a 150.000 pesos y está contemplado la posibilidad del incremento. Con lo cual, lo que después hay que terminar siempre viendo es cómo termina impactando de manera real, porque a veces los salarios pudiesen llegar a subir por sobre la inflación. Son medidas que hay que irlas revisando recurrentemente para que tengan el propósito, que cumplan con el propósito por el cual fueron creadas en ese sentido. Con lo cual, está bueno el apunte que decís en el sentido de revisémoslo de manera periódica porque en definitiva contribuye. Vos sé que tengo una pregunta, Guillermo, que es absolutamente antipática, pero no quiero dejar de hacerla. El Estado emitió
una enorme cantidad de dinero el año pasado para solventar IFE, bueno, por la situación de emergencia por la pandemia. Se vienen nuevas restricciones, no sabemos cómo va a terminar pegando esta segunda ola que ha estado declarada oficialmente hace muy pocas horas y si va a haber nuevos cierres, por lo cual esto del consumo lo podemos discutir. Pero ¿dónde va la pregunta? Con estas 1.200.000 personas que van a dejar de tributar ganancias, eso es dinero que deja de ingresar al Estado. O sea, ¿cómo va a ser el Estado para financiar el resto de sus gastos, que son enormes, sin esa gran masa de gente que deja de tributar ganancias? Sí, mira, el tema se resuelve de la siguiente manera. Cuando vos le das la posibilidad a la gente de insumir el dinero en gastos que son postergados, automáticamente cuando la gente sale a comprar termina pagando otros gravámenes que van a ser, suponte, a nivel provincial, impuestos sobre los ingresos brutos, a nivel nacional, impuesto al valor agregado. Ahí ya tenés una parte de la corrección de que vos comentabas en cuanto a la merma de la recaudación. En adición, hay un proyecto para incrementar las alícuotas de las empresas. Entonces, terminarías corrigiendo la recaudación por desde varias aristas. ¿Estamos de acuerdo? Y después hay otra situación adicional que, en la medida que en un país como Argentina los commodities suben, también la recaudación sube. Si de alguna manera estás obteniendo dólares por las exportaciones que estás haciendo. Pero si a las empresas les va mejor, suponte, a esa empresa que está exportando granos, le va mejor, también termina pagando más impuesto a las ganancias. Entonces, no siempre se tiene que ver acompañado la reducción de un gravamen con un aumento automático de las alícuotas. O sea, ahí hay que ver cómo termina impactando todas las medidas en su conjunto. Gaby, déjame que haga esta apreciación y aprovecho a Guillermo para ver que él me diga sí o no a esto, pero a mí me da la sensación que está como sobrevaluado todo este tema de ganancias, sobredimensionado, porque realmente ¿a qué sector, a cuántos argentinos realmente lo impacta? Si bien son muchos, y justamente por esto que hablábamos recién de la inflación, cada vez son más, pero tenemos una economía en negro, que obviamente allí no está el impuesto de ganancia, ¿de cuánto? El 40% de la economía está en negro, 30%, 40%, y un montón de trabajadores que no llegan a pagar ganancias, ¿no? O sea, está como sobrevalorada el tema, la discusión de ganancias. Me da la sensación, ¿no? A ver, la proyección es que inciden 1.200.000 personas, ¿sí? Es un número importante desde la perspectiva de un número y de la recaudación que eso va a tener. ¿Estamos de acuerdo? Es cierto lo que vos decís, que aquel que es monotributista, que es autónomo, que está en una economía informal, esto no va a tener una incidencia. Pero también hay que tener en cuenta que vos te juntás en una reunión familiar y determinada gente dice: yo no puedo estar pagando impuesto a las ganancias porque en definitiva cada vez que pago me saca capacidad de compra. Y un impuesto a las ganancias, un impuesto a la renta, que es como se los dice, siempre tiene que ser sobre montos que se vinculen más con capacidades de ahorro más que de consumo. O sea, si vos a una persona le estás aplicando un impuesto a las ganancias y le estás sacando capacidad de compra, y claramente no está bueno que eso suceda, con lo cual la medida que viene siendo postergada desde todas las administraciones habría que dejar fuera del impuesto a toda aquella gente que le sacás capacidad de compra. ¿Sí? Yo pienso rápidamente entre el retroactivo y la que te va a entrar por no pagar ganancias, que mucha gente se va a ir al blue, ¿no? Como verás, tengo un pensamiento, Guillermo, absolutamente positivo, optimista, en relación a los comportamientos. Sí. Sí es. No sé si alcanzaste a escucharlo. No se cortó, se cortó justo. No, te decía que pienso que mucha gente se va a ir al blue cuando le ingrese ese dinero, ¿no? Puede ser, o sea, ahí lo que hay que ver es, desde un punto de vista de la técnica impositiva y la economía, se llaman los agentes económicos. A veces, si vos me preguntaras, Guillermo, ¿qué pensás que va a suceder?
viste, es complejo. Aquel que viene con gastos claramente retrasados o con deudas va a salir a cubrir esas posiciones. Y aquel que tiene una capacidad de ahorro es muy probable que se trate de ahorrarlo y de la alternativa que tenga disponible como para llevar a cabo ese ahorro. Muy bien. Sí, bueno, más teniendo en cuenta el contexto, va a haber mucha gente que lo va a aprovechar para pagar todas las deudas que se generaron en este último año, ¿no? Porque hay mucha gente que usó la tarjeta de crédito. Muy probablemente, o sea, dependiendo cada situación en particular, yo creo que va a ser la alternativa que va a tomar y creo que son diversas, como decíamos. Podrá ahorrar, podrá consumir, podrá pagar deudas, o sea, y en cada caso hasta inclusive podría ser una combinación de ellas. También, exactamente. Guillermo, gracias por esta comunicación, nos hemos quedado sin tiempo, fue un placer escucharte. Muchas gracias. Que estés muy bien. Guillermo Poch charlando con nosotros, es tributarista y docente de la Universidad de Buenos Aires.